Me fermenté en la iglesia. Es fuerte el título. Me fermenté en la iglesia. La leche puede ser deliciosa. La leche entera puede ser muy, muy deliciosa. Inclusive cuando eres niño, la leche entera puede ser adictiva, puede ser como el agua y siempre debe estar ahí en el refrigerador. De niño, antes al acostarme, yo tenía una costumbre y es que ponía un vaso, ponía leche entera y le ponía chocolate Pancho Pantera. Me hacía mi chocolate, me lo tomaba y me iba a dormir. La leche entera es la base de muchas cosas que probamos y son deliciosas. Pasteles, flans, pan francés, hot cakes. Muchas cosas que te gustan son hechas de la leche entera. El problema con la leche entera, bueno, por un lado inflama, puede inclusive afectarte tus vías respiratorias, te puede dar indigestión, pero el problema principal con la leche entera es que fácilmente se vuelve agria. Se producen bacterias y esas bacterias producen una fermentación y esa fermentación se da pues porque hay una temperatura que no es la adecuada, es una temperatura elevada, por falta de movimiento y por contaminación de bacterias en el ambiente que hacen que esa leche se empiece a fermentar. ¿A quién no le ha pasado cuando llegas y quieres comer algo rápido en la noche y te sirves un plato de tu cereal favorito? No sé cuál sea, si sea cornflakes o Choco Crispies o Fruit Loops. Y llegas, bueno, para mí eran chachitos con leche helada porque yo soy del norte y en el norte hay unas bolsotas así de maíz muy baratas y muy ricas que se llaman chachitos y me los servía yo con leche helada. Pero ¿cuántas veces no has llegado y has querido algo rápido y de repente echas la leche, echas el cereal, empiezas a comer y está ácido, agrio y lo escupes? Un producto con excelente sabor se puede convertir en un producto que produce asco y que lo tienes que escupir en poco tiempo. Ahorita voy a seguir con lo de la leche. He estado en iglesias que desde mi perspectiva son buenas. He estado en iglesias que desde mi perspectiva son regulares y otras que son malas. Pero independientemente de mi perspectiva, yo tengo una creencia. Para mí, objetivamente, una buena iglesia cristiana es aquella que se basa en los preceptos y donde el centro de la iglesia es su fundador. Y cuando hablo de una buena iglesia cristiana y su fundador, no estoy hablando de la iglesia de Pedro, tampoco estoy hablando de la iglesia de Juan, ni la de Pablo. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesucristo es el centro de la iglesia, entonces las cosas son buenas. Cuando el centro es Jesús, cuando el centro no solamente del vocabulario, sino del mensaje es Jesús, es su filosofía, es su carácter, es su legado, es su voluntad. Cuando el héroe de la historia de la iglesia, de lo que se cuenta en la iglesia, es Cristo, no el pastor, no los líderes, sino Cristo. Cuando el centro de la iglesia es agradar a Dios y no agradar al hombre, agradar a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios Padre y no a mí ni a ti. Cuando el centro de la iglesia se convierte en buscar su Espíritu y no buscar que me agraden, ni buscar que me premien, ni buscar que me reconozcan, ni que vea la gente lo maravilloso que soy, sino que el comportamiento de la iglesia se basa en el carácter de lo que hizo Jesús por nosotros
y cuán maravillosa no es mi gracia, sino su gracia, entonces ahí la iglesia se convierte en una iglesia buena y en poder. El centro de la iglesia no eres tú, ni soy yo. El centro de la iglesia no es el líder. El centro de la iglesia se llama Jesucristo. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó, Él fue el que ascendió y Él fue el que nos da vida hoy y nos da salvación. Él es Jesús. El problema de la iglesia no es Dios. El problema de la iglesia es el pastor, es el líder, es el servidor y es el congregante. Ahí están los problemas de la iglesia. No tiene nada que ver Dios en los problemas de la iglesia. El problema como iglesia que tenemos es que perdemos la perspectiva, perdemos el rumbo, se nos va la brújula, se nos pierde la brújula y nos comenzamos a desviar. ¿Cómo es que perdemos la perspectiva? Y es que venimos a la iglesia buscando a Dios y terminamos buscando al hombre. Venimos con una necesidad de que Dios nos transforme y al principio cuando las vidas son transformadas es algo precioso, ese primer amor, no solamente cronológicamente sino en calidad. Ese primer amor, ese enamoramiento es precioso y venimos con la necesidad de que Dios nos transforma y Dios empieza a transformar nuestro corazón y hay una época grandiosa que tenemos con Dios, pero de repente algo comienza a cambiar y terminamos priorizando otras cosas. Terminamos priorizando nuestro deseo, nuestro corazón, yo. Perdemos el enfoque en Jesús y entonces ahora el centro y el enfoque soy yo, no es Dios. Y ahora cuando el enfoque soy yo, entonces empiezo a hacer cosas como compararme con otros. Y entonces me empiezo a fijar en otros también. Y ahora el enfoque ya no es Dios, sino el hombre. Este es el gran problema de la iglesia. Mi temperatura se empieza a elevar, todo empieza a girar alrededor de mí y mi corazón se vuelve agrio, amargo, sin sabor o con mal sabor, porque no está ya Dios en la ecuación y ahora veo al hombre y me veo a mí y quito mi mirada de Dios. Y el movimiento que necesita mi corazón, la leche, se vuelve estático y el Espíritu Santo se deja de mover y el agua y los ríos de agua viva que había en mi corazón se estancan y comienzan a oler mal. Se llenan de bacterias, se llenan de carne, se llenan de pecado y perdemos el rumbo como iglesia. Hay un grave problema en la iglesia, amados, queridos. El enfoque no somos nosotros, el centro no somos nosotros. La iglesia no está para agradarnos, la iglesia está para agradar a Dios. No se trata que gano en la iglesia, se trata de que yo pierdo en la iglesia para que Cristo gane en mí. Yo tengo que perder para ganar en Dios. No venimos a ganar, venimos a perder. No venimos a vivir, venimos a morir. Y cuando nosotros morimos, entonces algo glorioso pasa y es que Cristo vive en nosotros. A la iglesia se viene a enfocarse en el que nos salvó, nos regaló de su gracia, aprender del carácter de Jesús, que es humilde, que sirve, que es maduro, que es sencillo, que es perdonador, que es dador, todo lo contrario a lo que somos. El enfoque es Jesús, no soy yo. El enfoque en tu casa
debe de ser Jesús, no tú. El enfoque en tu matrimonio debe de ser Jesús, no tú. El enfoque en la iglesia debe de ser Jesús, no tú. Efesios 1, 22 y 23, Nueva Traducción Viviente, nos dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, no tú ni yo. Él la completa, Él la llena, no tú ni yo. Jesús llena las cosas, Jesús completa las cosas, no somos tú ni yo, Él es. Él completa y llena todo, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Pero cuando perdemos la perspectiva de quién es el centro, de quién es la autoridad, de quién lo llena todo, de quién es el que da la plenitud en todo, entonces algo pasa y la leche con buen sabor se vuelve agria, se vuelve amarga y no sirve más. Se vomita, se escupe porque no se puede retener, se echa a perder. Cuando era adolescente, cuando era niño adolescente, recuerdo que mi madre constantemente se iba a trabajar o se iba a vender productos. Mi mamá vendía joyería, vendía ropa, vendía maquillaje, vendía comida, todo lo que quisieras te lo vendía mi mamá. El problema con eso es que mi mamá, al enfocarse en llevar sustento a la casa, pues entonces la casa en muchos días de la semana no estaba como debía estar, estaba tirada la casa. Ella era muy activa, lo digo porque mi mamá me ve en las predicaciones: mamá, eras muy activa, pero a veces estaba sucia la casa. Así que yo veía la casa tirada y decía, ya está la cocina tirada, y luego después de la cocina ya el área común, y mi cuarto estaba peor. Entonces yo me desesperaba con el desorden, porque siempre me ha desesperado el desorden. El problema conmigo es que me desespera y no hago nada. Así que el 90% de las veces, en vez de ponerme yo a lavar los trastes, me iba a jugar con mis amigos y me olvidaba del problema, evadiendo el problema. Me iba a jugar, pero a veces, ese 10% de las veces, yo tomaba una decisión y era ordenar la casa. Eran pocas veces, pero yo tomaba la decisión, me desesperaba y decía, es que no puedo más, y tomaba una decisión que hacía a mucha gente feliz, incluyendo a mi mamá. Comenzaba con los trastes, y los trastes es lo más difícil, lo más lento, lo más tedioso, y más en mi casa, porque si no lavo bien un tenedor en todas sus partiduras, entonces yo tengo problema con mi esposa. Y yo empezaba a lavar los trastes y decía, hay un desastre en el 95% del espacio, y aquí en este pedacito no acabo y sigo lavando y lavando y lavando y no puedo terminar. Un día se me ocurrió decirle a mi esposa, estaba yo lavando los trastes en un sábado, y le dije, no sé por qué, no sé por qué lo dije, pero le dije, me relaja lavar los trastes. Y mi esposa, yo he visto 2 veces la cara de mi esposa así de feliz, cuando nos casamos y ese día que dije eso. Me dijo, oficial, eres el lavador de trastes de la casa. Y desde ese entonces no he podido quitarme ese lastre.
Comenzaba a lavar los trastes y luego me iba a las áreas comunes y luego a la recámara, y al final yo gozaba mucho el proceso de la limpieza, porque después de que acababa de barrer toda la casa, venía la hora de trapear, que era la cereza en el pastel. Y yo tenía que lavar el trapeador cada cuarto para que no oliera mal, y usaba pinol, porque me gustaba que oliera la casa a pinol, a limpio. Entonces le echaba mucho pinol. La gente a veces llegaba y se intoxicaba, pero no me importaba. Y aunque yo terminaba oliendo mal y sudado, me sentía limpio, fresco, perfumado, y sentía libertad en la casa. El problema es que cuando yo acababa de limpiar la casa y llegaba gente a la casa, entonces pasaba algo que no era cómodo, porque yo había limpiado todo el día y luego me empezaba a quejar porque mi mamá no me lo agradecía como yo creía que me lo tenía que agradecer, y luego llegaba mi hermano y agarraba su plato con cereal y lo echaba en el fregadero y no lo lavaba, ni el plato ni la cuchara. Y eso me estresaba mucho. Era algo muy importante para mí. Y no hacía eso mi hermano. Y luego llegaba mi hermana, y no llegaba mi hermana solamente a tomar el té a la casa, sino que llegaba con mis 3 sobrinos, hambrientos por azúcar. Y agarraban postre y dejaban todo pegosteado. Y la leche se ponía agria. Mi corazón se ponía agrio. Me ponía de mal humor. Y todo lo que yo lograba se echaba a perder, porque no podía soportar que viniera alguien a ensuciar. La aldea de la cual te quiero hablar hoy, y de las mujeres que vivían en esa aldea se llama Betania. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén, a un costado por la parte de atrás del Monte de los Olivos, y ahí había una aldea llamada Betania. Por cierto, el Monte de los Olivos es donde Jesús ascendió al cielo y donde Jesús va a volver a defender a su pueblo Israel, y va a volver Jesús, todavía no ha vuelto, y se va a parar ahí en el Monte de los Olivos. Y ahí a un costado del Monte de los Olivos hay una peña que divide básicamente al Monte de los Olivos, y hay un arroyito que a veces trae agua, a veces no, y ahí están enseguida las murallas de Jerusalén. Entonces estaba separado de Jerusalén, y ahí en ese lugar había 2 mujeres, Marta y María. Marta y María eran hermanas de Lázaro. No sé si recuerdes a Lázaro. Lázaro, Jesús lo resucitó, y ahí estaban estas 2 hermanas. Eran 2 mujeres extraordinarias, mujeres de fe, mujeres que conocían a Jesús, y que nos dice la palabra ahí en Lucas 11:5 que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, que eran amados, había una amistad. Y aunque ahorita vamos a leer una cita donde pareciera que no se conocían, ellos ya se conocían y eran mujeres buenas. Y Jesús llega a su casa. En ese momento de la historia no había correos, ni había mensajería, no había FedEx, UPS, no había WhatsApp, no había textos de celular, no había nada de lo que tenemos hoy. Así que yo creo que Jesús llegó de manera inesperada a la casa de Marta y de María, sin previo aviso. Creo yo también, por el contexto en el que podemos leer estos pasajes, que Jesús no iba solo. Jesús iba con sus discípulos y Jesús iba con algunos seguidores. Así que no llegó Jesús solo a tomarse un té, llegó con toda la banda atrás de él. Y cuando María y Marta están ahí, mujeres de fe, consagradas, con un buen corazón, con convicción,
aunque eran muy similares en su convicción y su amistad con Jesús, ellas eran dos hermanas que en sus personalidades tenían muchas diferencias, eran distintas. Yo tengo dos hermanas gemelas, Anabel y Olga Isela, y ellas se parecen muchísimo, son gemelas, ¿sí? Y yo, cuando era niño y joven y vivían en la casa, yo no tenía ningún problema en reconocerlas quién era quién, pero sus novios sí. Y si ellas estaban de perfil o de espaldas, a veces llegaba el novio, llegó alguna vez uno de sus novios y abrazó a la equivocada, y ya sabrá cómo le fue. Pero ellas, aunque eran iguales físicamente, sus características, su personalidad era muy diferente. No voy a decir hoy tampoco, por no agraviar a mis hermanas, quién era Marta y quién era María de mis hermanas. Hoy te voy a hablar de Marta y de María, no de mis hermanas. Marta era muy hospitalaria. Marta era muy trabajadora. Marta era muy servicial. Marta era muy esforzada. A Marta, si le ponías una escoba y un libro, ella agarraba la escoba y dejaba el libro ahí. Si le ponías un recogedor o una buena plática de sobremesa, ella escogía el recogedor, no la plática. Y por otro lado, María era distinta. María era más relajada, más simple, menos formal, menos intensa, más tranquila. Ella prefería el libro, ¿sí?, que la escoba, como muchos de aquí. Ella prefería una buena plática al recogedor. Y cuando llega Jesús, Marta se pone activa. Marta se pone a servir, Marta se pone a recoger, Marta se pone a trapear con pinol y maestro limpio, Marta se empieza a acomodar los trastes, se empieza a cocinar, se ocupa. Y cuando una persona se ocupa intensamente, entonces también se preocupa. Y se preocupó. Y por otro lado, María se sentó cómodamente a escuchar a Jesús. Hubo una marcada diferencia en el recibimiento a Jesús. Marta se puso alerta, preparó todo. Marta era una excelente anfitriona y era una jefa impecable. Todo estaba organizado, era meticulosa. Y por otro lado, María solo se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Lucas 10, 38 al 40 dice lo siguiente, Reina Valera contemporánea: mientras Jesús iba de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, 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 ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Dios, ¿por qué yo hago más que mi esposa? Me la paso trabajando todo el día, horas extras, y todo el día ella está tomándose café con las amigas. Dios, ¿por qué hago yo más que mi esposo? Trabajo como él y aparte atiendo a los niños y no es capaz de hacer un desayuno un sábado en la mañana. Dios, me la pasé haciendo una presentación para mi jefe, toda la semana, perfecta, impecable, se la di y él solo se la presentó al dueño de la empresa y lo felicitaron y a mí no me dijeron nada. Señor, ¿por qué él está predicando ahí? Cuando yo vine y limpié la iglesia, cuando yo diezmo impecablemente
Y hasta el que está predicando ahí faltó el viernes de oración y no estuvo aquí. Y está predicando y yo no estoy predicando. ¿Por qué? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí le ayudan y a mí no me ayudan? Hay mucha gente en la iglesia que comienza muy bien. Viene con una buena disposición, viene a que Dios lo transforme, Dios lo transforma, hay una metamorfosis en su vida, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de vida, Dios empieza a hacer el milagro, hay una buena actitud, buena disposición, suman, siempre suman, están contentos, están felices, te da gusto trabajar con ellos, pero de pronto algo pasa. De pronto algo sucede. Y entonces las cosas comienzan a cambiar. Algo comienza a cambiar. Ya la cara no es alegre, ya están más fruncidos. Ya no sirven con facilidad, ya hay que rogarles un poco para que sirvan. Y es que el problema es que la leche se está volviendo agria. Hay una desregulación de temperatura y el Espíritu Santo no se mueve. Y las bacterias están entrando y están infectando el corazón. Y de pronto lo bueno se hace malo y la actitud cambia. Hay una gran pérdida, es una gran lástima que una leche tan deliciosa se fermente. Y la raíz del problema tiene que ver con una frase: Señor, 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 ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. La raíz, el meollo del asunto, es que mucha gente se va de la iglesia, es que muchos líderes no llegan al potencial que pueden llegar. Es que muchos matrimonios se divorcian y no llegan a viejos. El meollo del asunto es que hay hermanos que tienen resentimiento desde niños y esos resentimientos nunca se van. El profesionista no avanza, el matrimonio no avanza, mi yo no avanza. Y la raíz del problema es que hay algo que se llama comparación. Comparación. La comparación es sutil y es destructiva. Tú a lo mejor te empezaste a comparar con tu hermano o con tu hermana desde que eras niño. Y esa comparación no la superaste y te trajo cadenas de amargura que ni siquiera te das cuenta porque eres hoy así. Pero muy probablemente, y en muchos casos la raíz, fueron comparaciones que tuvimos desde niños. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué mi papá amaba más a él o a ella que a mí? ¿Por qué mi mamá trataba mejor a él o a ella? ¿Por qué no me trataron con la honra que me merezco en la iglesia? Hay un problema de comparación. Me comparo, nos comparamos, y hoy no pretendo ampliar el tema a la familia o al trabajo, hoy lo estoy enfocando a la iglesia. Si tú constantemente te comparas, vas a quedar destruido. Rechaza eso en tu mente. No le sigas dando vuelta, rechaza ese hábito, entrégale ese hábito a Dios hoy. Satanás se comparó con Dios y fue echado de los cielos. Adán y Eva se compararon a Dios y quisieron saber lo que Dios sabía, porque fueron engañados y fueron echados del Edén.
Saúl se comparó con el jovencito David y Dios le quitó el reino. Marta perdió la mejor parte de esa visita de Jesús por compararse con María. Caín asesinó a Abel por compararse con su hermano. Tu identidad no está en tus comparaciones. Tú vales mucho más que compararte con tu hermano o con otro líder o con otro colega en el trabajo. Hay gente que pone sus metas en base a amigos que tiene porque quiere superarlos. Es que él vive ahí. Pues ahora yo voy a ahorrar más para vivir en otro lugar mejor. Es que el vecino ya se compró ese coche. Pues ahora me compro uno mejor. Son detalles que van haciendo algo. Y una pequeña comparativa se vuelve en una bola de nieve. Tu identidad no depende de tu capacidad ni de la capacidad de los demás. Tu identidad depende de alguien que murió por ti, te perdona y te da vida eterna. No puedes vivir una vida comparándote cuando tienes una identidad de hijo, no de esclavo. Dios te hizo su hijo a través de Cristo. Eres hijo, eres adoptado, eres comprado, eres valorado, eres apreciado. ¿Por qué te comparas? Cuando nos comparamos tenemos una falta de identidad. La identidad la dicta los demás. Tu identidad no puede estar basada en los demás, tiene que estar basada en que fuiste comprado y que eres hijo y que eres especial y que tienes un papá que te ama, te amó, te ama hoy y te amará mañana, independientemente de cómo te portes. Tú tienes el amor de Dios y el amor de Dios es incondicional. Por eso mandó a su hijo, por eso murió por ti y por eso hoy te está hablando al corazón y te dice: yo soy tu identidad, yo soy tu creador y yo soy tu salvador. Lucas 10, 41 y 42 dice: Jesús le respondió: Marta, Marta, Mario, Juan, Irene, Arturo. Estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María, tu hermana, ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Si tienes que levantarte a las 4 de la mañana para tener un tiempo con Dios, porque tienes niños, trabajas y es una locura tu día, levántate y pon el despertador a las 4 de la mañana y ten un tiempo con Dios. La identidad que tú tengas en esta vida y tu seguridad de dónde vienes y a dónde vas te la va a dar que estés a los pies de Jesús.
Que no estés lavando los trastes, que no estés barriendo, que no estés trapeando, que no estés con los niños, que no estés haciendo. Para, estás abrumado, estás preocupado, estás aturdido con muchas cosas. Para y escucha lo que te tengo que decir. Te dice Jesús. Tengo cosas grandes y maravillosas guardadas para ti. Escucha. Ya no te afanes, ya no te aturdas, ya no seas intenso, no te pongas loco. Deja de hacer todo a la vez, deja de abrumarte, quédate quieto, deja de afanarte, deja de compararte. Y disfrútame, te dice Jesús. Disfrútame, aquí estoy, te voy a hablar, pero todo el ruido que está a tu alrededor, déjalo fuera. Porque si tú dejas el ruido fuera y te enfocas en mí, entonces habrá algo tan grandioso que transformará tu vida y nada ni nadie te lo va a quitar. Cuando viene alguien de otra iglesia y se presenta conmigo y me dice, pastor, mire, yo hacía esto, digo, qué padre que esos dones y esos talentos están al servicio de la iglesia, qué padre, me gusta, pero ¿sabes qué? Le digo, cuéntame por qué te fuiste de la iglesia, ¿dónde estabas? Y lo que tienes que hacer es que tienes que perdonar si te hicieron algo y pedir perdón si tú hiciste algo. Te tienes que ir sano de esa iglesia. Y número 2, mi recomendación es tómate un tiempo. Tómate un tiempo. Tu identidad no está en tu servicio. Tu identidad no está en tus dones. Tu identidad no está en tu talento. Tu identidad no está en tu inteligencia. Tu identidad no está en tu capacidad. Tu identidad está en disfrutar a tu Creador, a tu Padre y a tu Salvador. Y si tú te deleitas en Jesús, disfrutas a Jesús, recibes de Jesús, entonces vas a ser alguien que va a servir no un mes, ni un año, ni 10 años. Va a servir toda su vida con alegría y gozo. Porque tu identidad no te la da la autoridad ni el puesto que te dan, te la da tu relación personal con Jesús. Así que les digo, esperen un tiempo y disfruten y reciban de Dios. No quieran venir a servir rápido, quietos. Tómense un tiempo, sanen. Dejen de compararse, dejen de tirarse al piso y dejen de victimizarse. Quítense toda esa basura de la mente y disfruten a Jesús. Porque ahí Jesús va a volver a revitalizar. Dejen de limpiar, dejen de cocinar, dejen de servir, dejen de barrer. Disfrútenlo como María. Tu identidad está en Jesús, no está en tu servicio, ni está en ti, ni está en los demás, ni en tus comparativas. Las Martas, iglesia, son necesarias en la iglesia. Las Martas son indispensables. Alguien tiene que hacer el trabajo. Pero esas Martas indispensables en la iglesia tienen que tener el corazón correcto. Porque si no tienen el corazón correcto, van a restar en vez de sumar. Si sirves comparándote con los demás, te vas a poner agrio y amargo. Pensarás que estás sumando, pero no estás sumando, estás restando. Y crearás en la iglesia un ambiente corrosivo.
Siempre estarás con tu delantal, siempre estarás ocupado, barriendo, sudado con los frijoles del olla que tienes ahí todo el día. Estarás siendo impecable porque no se puede chorrear nada, porque yo sé hacer todo bien. Y tu identidad estará basada en un servicio que no es lo primario. Estarás criticando a Pedro porque eructa, a Juan porque come y no se lava los dientes. Estarás criticando a todos los apóstoles. Todos estarán riéndote y tú estarás sirve y sirve y sirve, enojándote por cualquier cosa. ¿Pueden pasar los de la alabanza, por favor? Cuando disfrutas a Jesús y tu enfoque no está en el hombre, cuando el enfoque no está en ti ni en el otro, sino en Jesús, ahí, la fermentación se puede revertir, y eso solo se puede hacer con un milagro de Dios. Lo amargado se va y Dios restaura. Tú no lo puedes hacer, solo Dios lo puede hacer. Lo tóxico no te lo vas a poder quitar, ni yo. Hay uno solamente que te puede quitar lo tóxico. Se llama Jesús. No vas a poder romper las cadenas. Solamente hay uno. Jesús. Y cuando vuelvas a hacer buena leche, como dirían en mi barrio, eres mala leche. Cuando vuelvas a hacer buena leche, porque Dios lo hizo en ti, no sabes cuánto te va a usar Dios. Va a ser algo poderoso. Vas a orar y la respuesta va a venir. Vas a hablar y la gente va a escuchar. Vas a estar presente en un lugar y se va a sentir el Espíritu de Dios ahí. Porque decidiste ir a la fuente donde está la sanidad, a los pies de Jesús. Si estás infectado, como yo lo estuve, no te vayas de la iglesia. Arrepiéntete y ponte a los pies de Jesús. Si cometiste errores, no pasa nada. Ve a los pies de Jesús. Y cuando vayas a los pies de Jesús, ahí tendremos la certeza todos, pero primordialmente tú, de que estás listo para servir en poder. Si no sirves, y si mi consejo hace 3 años que llegaste a lo mejor a Roca y empezamos la iglesia fue, oye, espérate un ratito, disfruta, pues ya llevas 3 años. Tampoco, ¿verdad? Ya, póngase a servir. Pero necesitamos gente que sirva con el corazón correcto. Si te fermentaste, estás preocupado, aturdido, para ya. Y deja que Jesús te sane hoy. Póngale ritmo a la canción, introducción a la que van a cantar.
Hoy es el día, iglesia, donde se revierte la fermentación. No más podridos, no más gente fermentada, no más gente infectada, no más gente amargada, no más gente en el suelo, no más gente comparándose, no más gente triste y encadenada, no más, porque hay alguien que es Jesús y Él es suficiente y Él lo llena todo. Él es la cabeza de todas las cosas, Él es la cabeza de la iglesia, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él es soberano, Él es omnipotente, Él no se ha ido, Él es omnisciente, Él te conoce tal y como eres y hoy te quiere sanar. Él es Jesús. Deja la escoba, deja el trapeador, deja de limpiar, deja de controlar, deja de compararte, deja de afanarte, bájale el ritmo a tu trabajo, a tu casa, a tu yo. Estás preocupado, estás aturdido, pero su espíritu es suficiente. Él te quiere hacer libre, sano, salvo, amado, hijo, lleno de su Espíritu Santo. Su presencia es inigualable y hoy te visita como visitó a Marta. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es temible, Él es tierno, Él es soberano y nada ni nadie lo pueden contener. Él es Jesús y es tu sanador. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a cantar una canción con todo